Estamos a esta hora con la diputada independiente, ex Frente Amplio por la región de Antofagasta, Catalina Pérez. Muchísimas gracias por conversar esta tarde con CNN Chile. No, muchas gracias a ti, Ivo. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Hay hartas cosas que conversar, hartas cosas que aclarar, hartas cosas también que no están claras acerca de su situación, acerca de lo que sucedió con el caso Convenios, Democracia Viva también. Solo para poner en contexto, hace algunos días se conocieron unos chats, nuevamente, se habían conocido hace algunos meses anteriores, entre usted y su expareja, Daniel Andrade. Todo esto está contenido en un informe en la Fiscalía, efectivamente, con la que se busca su desafuero. Y el Ministerio Público busca imputarle en calidad de autora 3 cargos de fraude al fisco por los convenios suscritos del año 2022 entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta por 426 millones. Quiero que ahondemos un poco en los mensajes que se conocieron la semana pasada, específicamente partiendo por los de la Oficina de Democracia Viva, acá en la región metropolitana. Bueno, usted a través de una declaración pública daba cuenta de que había sido un error, quizás el tono de los mensajes, pero quería preguntarle por cuáles eran sus intenciones, cuál era la motivación que tenía para que esa oficina específicamente tuviese un logotipo de Democracia Viva en momentos donde ya se había conocido este caso públicamente. Usted pidió que contratara gente para mejorar la página web, que tenga más contenido esa página web. Si necesitan más plata, tenemos, que no se preocupen por eso. Se lean estos mensajes y llevar papeles, que parezca un lugar de trabajo. Esa oficina, efectivamente, diputada, ¿era una oficina? ¿Usted conocía esa oficina, efectivamente? A ver, Ivo, primero quizás un marco más general. No solamente ese mensaje, sino que hay muchos mensajes en la carpeta de Sí. investigación que son muy posteriores, sí, a la suscripción de los convenios, pero que son mensajes horribles. A mí me... Sus mensajes. Sí, yo leo hacia atrás, digamos, un año y medio después, digamos, eso hacia atrás y no... Es medio fuerte decirlo así, pero como no sé quién es esa persona, me da vergüenza. No tengo otra forma de describirlo. Creo que fue un error, lo dije, pero que no solamente imprudencia, sino que es la única explicación que yo me doy en términos de motivación, tratando de reconfigurar un poco lo que estábamos viviendo en ese momento, es como una búsqueda desesperada por buscar proteger a alguien que uno sentía estaba en el corazón de una polémica que hasta ese entonces, en todo caso, para mí era una polémica comunicacional. Y también un temor mío muy fuerte, una desesperación muy fuerte de sentir que se me estaba involucrando en algo en lo que yo no tenía absolutamente nada que ver, no sabía de qué estábamos hablando. Entonces, creo que no hay manera de justificar o explicar, no solamente ese, sino que otros mensajes de ese tiempo, que, insisto, si bien no tienen nada que ver con la fecha de suscripción de los convenios, no son mensajes que den cuenta de un tráfico de influencia o de un fraude al fisco, sí dan cuenta de un descriterio y horror como que yo, insisto, no miro para atrás y más allá del amor que sentí en ese momento y la búsqueda de proteger a alguien, no se me ocurre la explicación que darte. ¿Usted conocía esa oficina? Había estado en algún momento en esa oficina. ¿Y esa oficina funcionaba como una sede de Democracia Viva? Lo desconozco. No tengo esa información. Entiendo que era el domicilio tributario, me parece, y lo sé porque me parece que el abogado de Daniel Andrade lo señaló así. Pero a través de sus mensajes da cuenta de que usted tenía conocimiento de que ese lugar en específico no funcionaba como una oficina de Democracia Viva. Es usted la que le pide a Daniel Andrade que busquen logotipos, que los vayan a buscar, que los pongan ahí, que contraten gente, que existan papeles, que de hecho usted proyecta lo que podría pasar, usted alerta que la prensa está rondando el lugar. Llegaron efectivamente en algún momento, usted tenía temor de que tocaran la puerta, abrieran la puerta a alguien y se dieran cuenta de que esto era una casa normal y que no había nada relacionado con Democracia Viva. Yo tenía muchísimo temor en ese momento, Ivo, tenía muchísimo temor de estar, insisto, en medio de una crisis que para mí era así comunicacional, era política, pero que me podía involucrar a mí, que estaba involucrando a quien entonces era mi pareja. Había mucha desesperación, creo yo. Y, insisto, no hay justificación posible ni para ese ni para el resto de los horrorosos mensajes que hay en ese periodo de tiempo. Pero solo para zanjar este punto, usted me dice que no sabía, pero si está pidiendo que efectivamente se hagan cosas, usted sabía que ahí no estaba funcionando una oficina de Democracia Viva. Usted intentaron levantar una fachada de ese lugar antes de que se descubriera. Yo sabía que ese era el domicilio que tenía Democracia Viva, ahora entiendo, según las palabras del abogado, que era el domicilio tributario, pero desconocía qué actividades se hacían o no se hacían ahí. O sea, usted no da cuenta que ese lugar se trabajaba como Democracia Viva. ¿Y cuál era su interés particular efectivamente de levantar esta fachada en ese lugar? No, yo creo que en general el interés de todos los mensajes de esa época era buscar proteger de muy mala manera a quien entonces era tu pareja y a quien sentía estaba en un riesgo
muy grande, insisto, un riesgo comunicacional, un riesgo político, pero un riesgo muy, muy grande. Usted en alguna de las declaraciones públicas que dio, la primera el 19 de junio en el Congreso, posteriormente un video a través de sus redes sociales el 1 de julio, posteriormente una entrevista en diario La Tercera, daba cuenta en las primeras declaraciones que usted confiaba en su pareja entonces. Me lo acaba de decir también respecto a que todo estaba en orden y que usted fue sabiendo detalles una vez que esto se conoció en la prensa, como nos enteramos básicamente la mayoría de la población. Pero hice todos mensajes anteriores a la suscripción de los convenios que dan cuenta de, al menos queda la duda de ciertos conocimientos. De hecho, en junio del 2022, Daniel Andrade a través de un mensaje le informó que Carlos Contreras lo había llamado a él y le dijo que parece que pueden salir las lucas. ¿A qué lucas se refería Daniel Andrade específicamente y qué conocimiento tiene usted acerca del destino de esos dineros? Estamos hablando de junio del año 2022. A ver, primero me parece importante... quizá voy a responder tu pregunta, pero quizás aclarar una cosa inicial. A mí no se me acusa de qué sabía o qué no sabía, ni de cuándo sabía o qué supe. A mí en concreto la Fiscalía, como lo conversábamos recién, me acusa de fraude al fisco, me acusa de haberme coludido con otras personas para defraudar al Estado, haber de hecho proveído los medios para que esa defraudación pueda ocurrir. Y no hay absolutamente ningún antecedente, ningún antecedente en la carpeta de investigación que dé cuenta de la existencia de fraude al fisco, como no lo había del delito de tráfico de influencias, que fue el que se me buscó acusar anteriormente, no lo hay hoy día respecto a fraude al fisco, y no sé qué habrá en mi información ginecológica para que después eventualmente me acusen del delito de aborto, que es lo que entiendo ahora está buscando perseguir la Fiscalía. Entonces, diciendo eso, que no hay absolutamente ningún antecedente para que a mí se me acuse de fraude al fisco, efectivamente hay un interés, creo yo, que tiene que ver con el ámbito de lo político, no de lo penal, respecto de lo que yo conocía o no conocía, que no tiene que ver con la imputación que me está haciendo la Fiscalía. Y en eso, y ahí voy a responder tu pregunta, Ivo, yo he dicho lo mismo todo el tiempo. Lo dije en la declaración de la Fiscalía, lo dije en una entrevista en noviembre del año 2023. Yo a mediados del año 2022 conocí porque mi pareja me señaló que estaba postulando unos proyectos en Antofagasta, no conocí más que eso. Conocí luego en enero del año 2020, eso en junio del 2022, mediados de año. Porque él le habla de convenios. De hecho, en septiembre del 2022 hay una conversación coloquial entre usted y él, en el que usted le dice, te paso a buscar a cierta hora. Él le dice, no puedo ahora, efectivamente, porque tengo una reunión con Carlos. Estamos hablando de Carlos Contreras, ex Seremi, que recordemos renunció y que también está involucrado en esto. Y posterior a ese le dice, sorry, esto es textual, pero es por el convenio con Carlos. Es súper importante. ¿A qué convenio se refiere? Usted me habló de proyecto, pero él textualmente le habla de convenio. Sí, yo no tenía absolutamente ningún otro conocimiento del que sale en esos mismos chats, que son los mismos, insisto, que yo declaro en la Fiscalía. Respecto de él, yo en la Fiscalía digo, mediados de octubre me parece, y mediados de año, mi pareja de ese entonces me comunica mediante mensajes que tenía distintas reuniones por distintas cosas. Y luego, en enero del año 2023, se nos levanta la primera alerta, se nos consulta, y ahí es donde yo pregunto respecto a la existencia de los convenios, y luego, ya una vez estallado el caso, tomo mayor conocimiento respecto a eso. Esa es la línea de tiempo que yo he sostenido en la Fiscalía, que es concordante con los mensajes que se han conocido en términos de las filtraciones y que es lo mismo que he sostenido desde el día 1 hasta el día de hoy. Pero usted en junio del año 2022, septiembre del año 2022, antes, que es entre septiembre en adelante hasta fines del año 2022 es cuando se suscriben finalmente estos convenios con Democracia Viva. ¿Usted no sabía, no le llamaba la atención que existía la posibilidad de que desde la Seremi, de una persona muy cercana que había trabajado con usted, Carlos Contreras, pasar una cantidad de dinero muy importante a una fundación de la cual el fundador, el que estaba a cargo de esto, era Daniel Andrade, su pareja? Usted dice, bueno, no tenía los detalles, pero ¿no le llamó la atención de que hay un flujo importante de dinero que se podía pasar a esa fundación y que efectivamente la podía afectar a usted como un tema político, a él también, a Carlos Contreras también? Solo para precisar, yo no conocía el monto de los convenios en esa fecha, ni tampoco la modalidad de entrega de los convenios, ni si era una postulación, era una asignación directa, no tenía absolutamente ningún detalle. ¿No le interesaba tampoco saber en qué estaba Daniel Andrade? No sé si no me interesaba, pero yo era vicepresidenta de la Cámara. No era mi principal preocupación indagar en qué estaba mi pareja. Sí, evidentemente sabía en qué estaba trabajando, conocía de su fundación, pero la verdad no sé si era que no me interesaba, pero mi vida comienza a las 6 de la mañana y termina a las 12 de la noche. No es algo que me preocupara en primer orden, pero sí he reconocido, y eso ya lo he hecho también, como un error tremendo, no haber ponderado anticipadamente lo que tú planteas, como que era un error por sí mismo
pensar que Daniel Andrade y Carlos Contreras, que dos personas que se conocían no por mí, sino que por el Partido de Revolución Democrática, pudiesen estar generando, por la vía que fuera, algún vínculo y que eso podía tener una repercusión política o comunicacional importante. Ese error de ponderación ha sido un error que yo he reconocido y que me parece, perdón el tono de gravedad, pero es como de los errores más importantes que he cometido en mi vida, porque me ha valido políticamente una sanción muy, muy grande. ¿Y a qué se debe ese error? Porque usted es una abogada, como dice, política, tiene una trayectoria, no era cualquier persona, está ejerciendo el rol de vicepresidencia en la Cámara de Diputados precisamente. Me parece que, y usted entenderá también que no es muy convincente que una persona como usted no haya ponderado esa situación específicamente a esa altura. Yo creo que siempre, y me parece que lo he dicho así también en otra oportunidad, parte de la reflexión de todo este tiempo es que me parece que todos tenemos un punto ciego. Y muchas veces ese punto ciego está en la priorización de tus relaciones afectivas, está en la priorización de tu relación amorosa, está en el amor que sientes por una persona y por lo cual confías ciegamente en ella. Yo jamás pensé que aquí había alguna irregularidad, que aquí había algo que pudiese dar cuenta de lo que hoy día estamos viviendo. Jamás me hubiese expuesto a eso. ¿Cuándo se dio cuenta que existía una irregularidad? ¿Cuándo tomó cuenta a conciencia que para usted había algo irregular ahí? Yo diría que el primer momento, ni siquiera es enero del año 2023, cuando se me consulta y se me dice, y ante la consulta yo también pregunto y se me dice que está todo en orden y yo digo, ok, perfecto. ¿Quién le consulta eso? Eso lo es dentro del equipo de la Diputación del diputado Jaime Sáez. Sí. Se comunican con nuestro equipo y nos consultan respecto de... Romina Neumann, que era mi jefa de gabinete. Nos consultan respecto de los convenios. Eso lo he dicho también en otras oportunidades. En ese momento yo traslado la pregunta a mi casa, se me entregan todos los antecedentes diciéndome en realidad está todo en regla, no te preocupes. En ese entonces, ojo, ya se habían suscrito los convenios. Eso se lo dice Daniel Andrade, que está todo en orden. Me lo dice Daniel Andrade. Y ese tema queda hasta ahí. ¿Fue un error dejarlo hasta ahí? Por cierto. ¿Fue un error confiar ciegamente en mi pareja en ese momento? Por cierto. ¿Fue un error no haber indagado más? Por cierto, y es de los más grandes errores que yo he cometido. Pero es luego, cuando la Asociación de Funcionarios, no recuerdo si de la Seremía o del Servio de Antofagasta, comienza a alertar de las irregularidades, supuestas irregularidades de la Seremía de Vivienda, cuando a mí me llega la alerta y digo, hay una persona externa, hay una asociación de funcionarios que está denunciando que el entonces Seremi se haría valer de la relación que tiene conmigo para obtener o para tratar con los funcionarios. Sí. Eso a mí sí me levanta una alerta importante y frente a esa alerta consulto en gobierno, consulto a la subsecretaria de Vivienda, lo hablo con el presidente de mi partido y con todo quien se me cruzó desde la bancada en adelante y pongo la denuncia en Contraloría, independientemente de que vuelva a consultarla a mi pareja y me vuelva a señalar que estaba todo en orden. Quiero volver a la cronología de enero de 2023. Usted lo ha marcado muchas veces en las declaraciones que ha dado como la primera alerta como formal que usted tiene. Y consulta, ahí está la figura de Romina Neumann, que era su jefa de gabinete. Ella también tiene un intercambio de chats tras ser vaciados por la PDI, su teléfono y el de Daniel Andrade, con Daniel Andrade. Y de hecho, ella le advierte que esto lo ponía en mucho riesgo a usted. Él dice que yo lo había conversado, de hecho, con usted cuando detectaron el riesgo de estos convenios, el año 2022. Entonces, dice que no sabía, incluso un integrante del equipo del diputado Sáez le dice eso. Es más, de hecho, Romina Neumann lo pone a él en una situación y dice, el titular que puede salir es el siguiente. Pareja de diputada Pérez suscribe convenios con Seremi en Antofagasta por X millones, lo que da cuenta también de que sabían que la cantidad de millones era importante y lo que lo podía afectar a usted también. Pero creo que hay dos cosas que no estás considerando, Ivo. Primero, que incluso el mismo Daniel Andrade le dice a Romina Neumann, no lo conversé con la Cata del principio. Pero eso mismo lo dice él. Que le advirtió que había un riesgo. Y le dice que yo ya lo conversé con la Cata. Y yo mismo he señalado que en enero de ese año, que durante ese mismo mes, efectivamente, yo trasladé la pregunta a mi casa y le consulté a Daniel Andrade qué es lo que estaba pasando. Y efectivamente, él lo conversó conmigo, me señaló que estaba todo en regla, que no había absolutamente ninguna irregularidad, tras lo cual se produce la conversación con Romina. Y creo que justamente, de hecho, hoy día tuve que mandar una carta al director a la segunda, porque la segunda afirmaba que a propósito de ese mensaje, se deducía que yo conocía el monto de los convenios. Y perdón, pero yo de esos mensajes leo exactamente lo contrario, que justamente en enero del año 2023 no teníamos ninguna idea, más allá de suponer que por ser convenios con el Estado podían ser montos altos, ni idea qué significa un monto alto. Pero tenía la noción de que no eran montos sencillos, eran bajos. Justamente es Romina Neumann la que le dice, sin tener conocimiento, que podían ser X montos o que podrían ser montos altos. O sea,
Creo que la conversación, de hecho, demuestra lo que yo he señalado, que es que efectivamente en enero no teníamos conocimiento de cuáles eran los montos, de cuáles eran las fechas de suscripción o cuáles habían sido la modalidad de entrega. Y hasta ahí tampoco le llamaba la atención eso. Incluso que su jefe de gabinete se lo había dicho, que es de un compañero de partido, el diputado Sáez, también se levantaron las alarmas de parte de su equipo. Usted siguió confiando solamente en Daniel Andrade, no lo que le estaba advirtiendo el resto, que ya de por sí ya se estaba hablando de montos, usted mismo lo dijo, un contrato con el Estado no son montos sencillos, probablemente sean montos altos. Para usted todavía no había ningún indicio de que algo estaba pasando. Ese es el mismo error que yo he reconocido todo el tiempo, Ivo. Es el mismo error que yo he reconocido diciendo, debía haber indagado más. Por cierto que debía haber indagado más. Cuando a mí se me levanta la primera alerta, que es en enero, debía haber preguntado más a alguien que no fuera mi pareja. Debía haber preguntado más. ¿Debía haber confiado ciegamente en mi pareja? No, por supuesto que no. Pero es lo que hice, insisto, y es de los errores más grandes que me valen hasta hoy, el arrepentimiento más profundo que yo he tenido en el marco de mi carrera política e incluso personal. ¿Su equipo tampoco siguió haciendo el seguimiento? Porque Romina Neumann al menos estaba muy interesada y estaba muy alerta acerca de lo que estaba sucediendo. No, en ese entonces terminamos las averiguaciones consultando respecto de la legalidad de los convenios. Se nos explicó que estaba todo en regla, que habían intervenido además no solamente el Ceremi, sino que había seguido el procedimiento regular de la Seremía, y con eso nos quedamos tranquilas y seguimos trabajando hasta que, insisto, nos llega la alerta de la Asociación de Funcionarios. Sigamos avanzando. El día 1 de julio del año 2023, luego que usted haya dado un punto de prensa en el Congreso, del que usted misma se arrepintió de ciertas frases, este problema entre dos hombres, que usted quedaba fuera de ahí, después usted asume cierta responsabilidad en el sentido de que debería haber estado más alerta. Usted dijo, no tengo nada que ocultar en una de las frases. Hasta hace poco se conoció que la PDI advirtió que muchas de las conversaciones entre usted y Daniel Andrade, una vez que revisaron los celulares, habían sido borradas. Y sobre todo llama la atención que las conversaciones que están borradas son en ese periodo de tiempo cuando estalla el caso y que tienen relación con el manejo también de este caso. Quiero saber, además, qué conversaciones se borraron. ¿Usted sabe que borró o que Daniel Andrade borró, que trataron de ocultar? Se activó también el cifrado de mensajes, la autodestrucción en ese momento, todo eso está comprobado por la Policía de Investigaciones. ¿Qué mensajes borró y por qué los borró? Si no tenía nada que ocultar, como usted dijo. A ver, y te lo voy a seguir diciendo, y no tengo absolutamente nada que ocultar, y me gustaría partir por varias cosas. Primero, la Fiscalía tiene mi celular porque yo se lo entregué voluntariamente, no porque me lo incautaran, no porque tuvieran que recuperarlo, no porque tuvieran que rearmar una conversación, porque yo se lo entregué voluntariamente. No solamente entregué mi teléfono celular, entregué también mis cuentas corrientes, se levantó el secreto bancario, revisaron mis correos electrónicos, revisaron hasta mis fichas ginecológicas, han revisado todo de mí. Y respecto del periodo de tiempo de tratativas de los convenios, que es el periodo de tiempo investigado, ya sea para el tráfico de influencia o ya sea para el fraude al fisco, no hay un solo mensaje borrado. Ninguno. Todas las conversaciones. Desde el mes de junio. Desde que asume Carlos Contreras, para ser bien precisa, ¿sí? Desde que asume Carlos Contreras como Ceremi hasta noviembre del año 2022, que es la fecha en que podría haber eventualmente iniciado la tratativa del convenio, pese a que la tratativa entiendo que inició en junio del año 2022. Sí, pero desde abril del 2022 hasta noviembre del año 2022, mi celular está íntegro en manos de la Fiscalía. No hay ni un solo mensaje borrado, ni de mi celular, ni entiendo de los demás celulares, respecto del periodo de tiempo. Entonces, para la acusación, y que en esto quiero ser muy clara, porque se confunden mensajes muy posteriores con mensajes del periodo de investigación. Para la acusación, ya sea de tráfico de influencia, que fue la primera acusación, o para la acusación del fraude al fisco, el periodo de tiempo investigado está íntegramente producto de mi voluntad a disposición de la Fiscalía y no hay nada, ningún antecedente de ese periodo de tiempo que dé cuenta de que yo haya hecho alguna gestión para favorecer a mi pareja, para hablar con una autoridad, que haya llamado a alguien, que haya mandado un correo, que haya tenido una conversación de la que luego haya quedado registro, absolutamente nada. Y lo que sí hay borrado, y ahí voy a tu pregunta, Ivo, son mensajes muy posteriores, estoy hablando 7 meses posteriores. Es que esos 7 meses fue cuando esté el caso también, diputada. Y tienen no es cualquier la línea temporal, es muy importante. Estoy de acuerdo, pero es muy importante quizá en términos políticos, pero en términos penales, el tiempo de investigación está íntegro en la carpeta. Entonces, no es que aquí haya algún ocultamiento respecto del tiempo de investigación, algo que yo haya buscado ocultar. Nada, está todo ahí. Despejamos eso y mientras se suscriben estos contratos, usted dice que su celular está completamente íntegro, todas las conversaciones. Quiero saber qué fue lo que borró una vez que estalla este caso. Que también apunta la PDI que hay conversaciones cifradas, autodestrucción de mensajes y mensajes borrados de los que da cuenta la Policía de Investigaciones una vez que estalla este caso y, como le digo, en el momento de, por ejemplo, cuando estaban muy preocupados por la Oficina de Democracia Viva, la salida comunicacional también, el periodo de cómo se manejaba en caliente este caso, ese primer mes. Mira, para serte muy explícita, incluso hay mensajes borrados, digamos,
concretos. Hay mensajes concretos borrados de mi teléfono celular, no solamente del periodo del manejo de la crisis, sino del periodo anterior. Y yo tomé la decisión de borrar esos mensajes porque yo entregué el único celular que tengo, donde tengo absolutamente todas las conversaciones de el registro de todas las situaciones íntimas que uno tiene con una pareja, todas. Y yo entregué así mi celular. Y efectivamente, borré registro de todas las situaciones íntimas, imágenes o conversaciones personales que yo tenía con mi pareja y que no tenían absolutamente nada que ver con el caso. ¿Y sabes por qué lo hice? Y creo que, en perspectiva, a propósito del festival de filtraciones que lidera la Fiscalía, me parece que era una prevención acertada de mi parte. Porque todo lo que hay en la carpeta de investigación, vinculado o no vinculado al caso, se ha filtrado. Y me parece, insisto, una preocupación sensata de mi parte en ese momento eliminar cualquier conversación o registro de una situación, repito, íntima de un celular que mantiene absolutamente todas las conversaciones, se podrán imaginar la gente en su casa, ¿Sí? que uno tiene con una pareja en la vida cotidiana. Eso sí lo borré. Sí. ¿Usted puede asegurar entonces que no borró ningún mensaje relativo a alguna concertación de buscar alguna salida comunicacional de esto, lo que pasaba, no sé, con las oficinas, la preocupación que tenía usted, más allá de los mensajes personales? Entiendo el punto al que usted va, pero podría asegurar en esta entrevista que usted no borró ningún mensaje durante esos meses, una vez que estalla este caso, en relación al manejo específico de esta situación. No, ninguno respecto al caso, ninguno respecto ni del manejo, y perdón, pero con todo lo que se ha sabido, es bastante evidente que no borré mensajes, porque se ha conocido, insisto, mensajes horribles que yo he enviado y que justamente no los borré porque me pareció que todo debía estar allí. Y estoy, digamos, pagando los costos de haber sido completamente transparente en la entrega de mi teléfono celular y en el no borrado de todas esas conversaciones. Sigamos avanzando, diputada. En noviembre del año 2023, entrevista con Diario La Tercera, se le consulta: ¿ningún otro funcionario de gobierno fue puesto en antecedente por usted en este caso? Y usted dice: conversé con quien creo que correspondía, que era la subsecretaria Tatiana Rojas. Y le vuelven a consultar si es que no había hablado con dirigentes de Revolución Democrática importantes, como el jefe asesor del segundo piso, Miguel Crispi, o Giorgio Jackson, que por entonces era ministro de Desarrollo Social del gobierno del presidente Boric. Se le consulta por los dos directamente. Y usted dice: no, creo que el conducto era conversar con la subsecretaria y me mantuve dentro de los conductos regulares. Ahora sabemos que usted efectivamente habló con Miguel Crispi. Esto fue reconocido también por el abogado Guillermo Chaguán de Miguel Crispi en junio en Cerro Castillo. Usted llegó un poco antes a una reunión que había y conversa con él según lo que salió. ¿Por qué mintió cuando se le consultó esto? Yo siempre he dicho y lo voy a volver a decir, cuando yo me entero de las irregularidades que estaban denunciando los funcionarios y comienzo a preocuparme más del caso, más allá de lo que me decía mi pareja de ese entonces, yo decido comunicarme con el gobierno, alertarlo de la información que yo tenía y consultarle qué se estaba haciendo por parte del gobierno. Y esa decisión de con quién me comunicaba la tomé y decidí comunicarme con la subsecretaria y con absolutamente nadie más. Fue la subsecretaria de Vivienda la que me señaló que se estaba realizando un informe, que según la información que ella tenía estaba todo en regla, pero que cualquier cosa en todo caso se iba a seguir los conductos de investigación regulares. Esa fue la única conversación que yo tuve con el gobierno respecto de información o respecto de alertas en cuanto a la situación. Esto previo a que estallara el caso de manera pública. Todo esto me parece que previo a que estallara el caso de manera pública. Después de mantener esa conversación con el gobierno, yo, y en la medida que me fui enterando de los antecedentes, conversé, insisto, con todo quien pude conversar. Alerté a la Contraloría de la situación, conversé con el presidente del partido de lo que estaba pasando, conversé con la bancada y me encontré efectivamente con Miguel Crispi en Cerro Castillo a propósito de un cónclave oficialista. Sí, el 14 de junio. El 14 de junio. Y en una conversación donde, tal como ha señalado el abogado, él me señala que, según los antecedentes que él manejaba, que él ya había conversado con la subsecretaria también, no es que yo ya le haya contado nada a él, él ya estaba al tanto del asunto, según los antecedentes que él manejaba, ameritaba que esta situación fuera investigada a fondo. Eso fue todo. Perfecto, lo que yo conversé. Usted se le consultó directamente, así como lo dice transparentemente ahora, porque ya se sabe. ¿Por qué sabes que le preguntaron? Y reiteradamente después, cuando estaba en tela de juicio el rol de Miguel Crispi, usted no reconoció que efectivamente había conversado con él. ¿Él le pidió que usted no revelara, por ejemplo, que había conversado con él ese día en Cerro Castillo? No fue parte de lo que yo definí como el conducto para informar al gobierno ni para recibir información del gobierno. Fue simplemente una conversación de pasillo en Cerro Castillo en el marco de otra reunión, y por lo mismo no me parece relevante para efectos de con quién uno decide, con quién uno toma decisiones en el marco de una crisis, que es con quien correspondía, que es la subsecretaria de Vivienda, y lo voy a seguir diciendo así. La única persona con la que yo conversé para que me informara respecto de la situación y tomar yo decisiones respecto de qué hacer e informarle yo de situación
de la misma situación fue la subsecretaria de Vivienda y absolutamente nadie más. O sea, ¿usted no reconoce que mintió cuando le preguntaron si es que había hablado con Miguel Crispi o Giorgio Jackson previo a que estallara este caso? A mí me parece que he sido clara en lo que he señalado respecto de cómo fue mi manera de comunicarme con el gobierno. Ahora, pero habló con él. La pregunta que le hacen Sí, de la bueno. tercera es si habló con otra persona aparte de la subsecretaria y le preguntan directamente por Miguel Crispi y Giorgio Jackson. Y ahora se conoce que usted habló con Miguel Crispi. Para comunicarle al gobierno respecto de la situación, alertarlo respecto a la situación y buscar información respecto a la situación, no. Hablé solo con la subsecretaria de Vivienda. ¿Y de qué habló con Miguel Crispi ese día entonces? De lo Si, pues, mismo. se puede estar en detalle para saber efectivamente esa conversación. Lamento decepcionarte quizás, pero es exactamente lo mismo que ha señalado el abogado de Miguel Crispi, que no, según los antecedentes que él manejaba, este era un tema que requería ser investigado a fondo. No hay nada más allí que investigar. Y yo entiendo, y perdón, Ivo, que lo diga, pero yo entiendo que hay una búsqueda como por, o que se piensa que hay algo más respecto de Miguel Crispi en los diversos casos, y hoy día en el caso de Democracia Viva, pero no hay nada más que yo pueda aportar para esa tesis, digamos. Sí, lo que pasa es que no es cualquier persona, es el jefe de asesores del presidente de la República, Sí, un yo presidente de la entiendo. República que estuvo cuestionado meses por el tiempo y forma en que se enteró, que él mismo, dando un punto de prensa, se confunde las fechas, eso hizo que se pusieran todas las alertas ahí. Por eso me parece que, vuelvo al punto y quiero que usted sea sincera y me diga, para usted, ¿mintió o no mintió cuando le preguntaron si había hablado con Miguel Crispi? Yo te voy a responder lo mismo que te respondí recién. Y me parece que No siempre, mintió. siempre he sido muy clara respecto de la decisión que tomé en cuanto a quién le iba a informar de la situación, quién me iba a levantar las alertas y con quién me iba a coordinar en gobierno para conocer del caso. Y ese no fue Miguel Crispi, fue la subsecretaria de Vivienda. Perfecto, pero ¿habló con él o no habló con él? Creo que el abogado de Miguel Crispi ha sido claro en señalar de que tuvimos un encuentro en Cerro Castillo mucho después de haber hablado con la subsecretaria de Antes que Vivienda. estallara el caso públicamente. Me parece que ya se estaba comenzando a conocer el caso públicamente, si no me equivoco, y que él me comentó exclusivamente que según los antecedentes que manejaba era un tema que meritaba ser investigado a fondo. No hay nada más allí en lo que indagar. Si respecto de eso se quiere hacer una sanción, perfecto, pero no tengo ningún otro antecedente que aportar a aquello. Sí. Es extraño, y reitero el punto, diputada, porque hoy día se conoció también que Miguel Crispi omitió esta información en la comisión investigadora, omitió esta información cuando a Fiscalía le consulta por esta conversación con usted. Entonces, llama la atención. Y dentro de toda la confusión que existe en este caso, evidentemente no es cualquier conversación y no es cualquier persona, vuelvo a decirle, con quien usted conversó, aunque sea una conversación de pasillo 5 minutos. Y si no había nada detrás de eso, ¿por qué ocultar que conversó con él? Me parece que porque es evidente que que se busca generar, me parece, una doble investigación o dobles interpretaciones a estas alturas de, perdón que lo diga así, pero de casi todo lo que se hace en segundo piso. Y creo que en muchos casos eso tiene sentido y en otros casos no. Y en este caso me parece que no hay más antecedentes que aportar al rol de Miguel Crispi más que lo que ha señalado su propio abogado, que es haberme comunicado que según los antecedentes que él manejaba, era un tema que ameritaba ser investigado a fondo. No hay más, no hay un doble clic que hacer. Esa es la información. De nuevo, si con esa información se quiere emitir un juicio, perfecto, pero no tengo más antecedentes que aportar, ni hay más historia que contar respecto En a ese aquello. momento, Miguel Crispi le dio algún tipo de información e indicio que el presidente ya estaba al tanto de esta situación. No lo conversé para nada con él ni me dio algún indicio de eso. ¿Y usted cuándo supo que el presidente haya tomado conocimiento de esta situación? Yo nunca conversé con el presidente de esto, así que, digamos, lo vi por la prensa referirse al caso, pero nunca hablé yo directamente con él. ¿Cómo es su relación con el presidente ahora? Se lo pregunto porque normalmente yo trabajo en el Palacio de la Moneda, seguimos al presidente por las giras. Usted fue invitada al cambio de mando en Paraguay, fue a Antofagasta también, de su región donde es parlamentaria. Me imagino que algún tipo de interacción hubo con el presidente, ha cambiado su relación con él luego de todo este caso. Él ha sido muy crítico acerca de la situación del caso de convenios. Él sabe efectivamente la crisis que ha causado en su gobierno. El gobierno le ha costado muchísimo reponerse de esa crisis. Sí. ¿Cómo es su relación con el presidente hoy en día? La relación de una parlamentaria oficialista que va a estar siempre a disposición del gobierno con sus votos y con el liderazgo que tenga en su región para sacar adelante el programa de gobierno. ¿Cambió? No más que eso. No, yo no sé si ha cambiado. El presidente ha viajado a la región, hemos tenido viajes juntos, no porque haya sido algún invitado especial, sino que porque los diputados del norte viajamos a evaluar lo del corredor bioceánico y me parece que eso, en ese marco va a seguir desarrollándose el trabajo, en el marco de una relación profesional y de quienes compartimos además los mismos ideales.
Ya, avancemos, diputada. Hay otro tema que también causa ahí un poco de polémica, tiene que ver con esta ayuda que usted, o la preocupación que tenía usted porque Daniel Andrade pudiese conseguir un trabajo, algo que también le había solicitado en el Estado. Se habla de varias reparticiones, la Subsecretaría de Prevención del Delito, del MOP, también. Y hay una frase que no queda clara dentro de estos chats que se revelan, la que usted habla de un acuerdo mula en textual, como lo dice. ¿De qué manera esas gestiones se condicen con la idea de que usted jamás ha faltado a la probidad o tenido conductas que traicionen sus principios? Viéndolo en perspectiva, ¿usted cree que traicionó sus principios también en esta búsqueda imperiosa, porque son varias las conversaciones, de que Daniel Andrade pudiese conseguir un trabajo en el Ejecutivo? A ver, las dos conversaciones que existen es una conversación respecto del Ministerio de Obras Públicas, Sí. que él me cuenta, de hecho, que está buscando postular. Yo no realizo absolutamente ninguna gestión al respecto. Y la otra es una conversación respecto de la Subsecretaría de Prevención del Sí, Delito, que si usted no le me advierte que equivoco, hay una, donde yo le advierto que hay una ahí, plaza y sí. le comento cómo es el proceso para postular ese cargo. Eso es absolutamente todo lo que hay respecto de Daniel Andrade buscando, digamos, trabajo o no dentro del Estado. ¿Y ese Yo acuerdo nunca, mula que usted se refiere para poder... me parece que eso tenía que ver con... me parece que eso tenía que ver con el Ministerio de Obras Públicas y que decía relación con con acreditar antigüedad laboral, si no me equivoco. ¿Y usted se iba a Pero prestar para hacer un acuerdo? O sea, no es evidentemente hay algo, algo que es irregular. no es algo que jamás se haya realizado. Y Pero está bien, jamás pero se usted, una realizó. diputada de la República, entenderá también que no solamente podemos evaluarlo por lo que realizó efectivamente, sino también por la intención de que se realice algo irregular en ese sentido. Usted lo propone al menos en ese chat. Sí, yo lo que propongo, lo que les señalo es que podríamos hacer un contrato entre privados, porque le digo, en ningún caso puede ser mediante la Cámara, tiene que ser un contrato entre privados, que ayude a acreditar esa experiencia a propósito de que él me había ayudado en una asesoría para un proyecto en el que estábamos trabajando. Es algo que nunca llega a realizarse, por lo que no me permito especular respecto de si lo hubiese realizado o no. Y además, insisto, no hay absolutamente nada en esos chats que den cuenta de una gestión mía. No hay absolutamente ninguna conversación mía con ninguna autoridad de gobierno que diga relación con buscarle trabajo a Daniel Andrade o con sugerirle a alguien que contrate a Daniel Andrade. Lo que hay es conversaciones entre una pareja respecto de información de oportunidades laborales que existen o contarle de los procedimientos para que postule un trabajo. Pero no hay absolutamente ninguna gestión mía para que mi entonces pareja trabaje en absolutamente ninguna repartición del Estado. O sea, ni siquiera una intención de gestionar algo. Se lo digo porque usted propone al menos ideas para que esto pues, llegue a buen puerto. Formar este acuerdo entre privados, algo que va por al lado efectivamente, más allá de que no se haya realizado. Le propongo ideas a él o formas a él para que pueda ¿Y eran postular. las formas de proponerlo? ¿Usted cree No, que...? yo creo que por cierto que son inapropiados, por cierto que son inapropiados. Pero lo que me pasa allí es que una cosa, y esto pasa mucho en política, ¿no? Y es algo que yo critico mucho también. Yo misma soy una de las prepulsoras de buscar separar los espacios de trabajo a nivel de familiares para que podamos garantizar que siempre las decisiones públicas sean en función del interés público y no en función del interés particular. Entonces me molesta que se diga que porque uno informa a su pareja respecto de un proceso de postulación o tiene una conversación íntima respecto de cómo le está yendo a él en el trabajo, se infiera de aquello que yo habría ejecutado alguna acción para que Daniel Andrade entrara a trabajar o en el Ministerio de Obras Públicas o en el Ministerio de Defensa o en la Subsecretaría de Prevención del Delito, cuando no hay absolutamente nada que dé cuenta de aquello. Veía un reportaje donde incluso señalaban que yo le habría pedido a la ministra Toá que Daniel Andrade entrara, cuando yo jamás he tenido una conversación con la ministra Toá respecto de esto. Entonces, me pasa que se dicen tantas cosas que finalmente termina quedando un halo de tela de juicio que me parece que es injusto, porque hay cosas que yo puedo reconocer como errores y hay otras cosas que indignan un poco en términos de que son cosas que realmente no se hicieron bajo ningún punto de vista. Eso me pasa un poco vivo. Sí, diputada, quiero que entremos en un tema que es particularmente sensible también. Usted lo tocó al inicio de esta conversación y tiene que ver también con parte de las filtraciones que han salido desde la Fiscalía. Bueno, usted ha sido muy crítica acerca de cómo se ha filtrado esto. Usted misma reconoció que, bueno, y desde la Fiscalía salió eso, que la están investigando por otro supuesto delito en particular. En primer lugar, quiero saber qué le parece a usted que se filtren ese tipo de antecedentes personales, ginecológicos suyos, que la tienen en estos momentos siendo investigada también por el delito de aborto.
Oye, es bien difícil hablar de este tema Sí. porque es bien íntimo y también porque es bien indignante que se pasen como ciertos límites. Y no solamente respecto de mí. La otra vez escuchaba a la ministra de la Mujer recordar cómo a 444 mujeres se las ha perseguido durante el año 2012 y 2022 por un supuesto delito de aborto, cuando además 44 de ellas correspondían a abortos espontáneos. Entonces, me parece que hay una discusión pendiente en Chile que no se ha tenido y que toca a tal nivel la intimidad que es muy violento. Y a mí lo que me pasa con esto, y la parte que más que me conmueve, me da un poquito de rabia también, es que, como te decía, Ivo, a mí primero se me trata de acusar de tráfico de influencia. Y no había ningún antecedente en la investigación para tráfico de influencia, se me llama a declarar por tráfico de influencia. No tienen ningún antecedente, hoy día me acusan de fraude al fisco. No hay ningún antecedente nuevamente en la carpeta que dé cuenta de fraude al fisco. Lo que hay son mensajes muy posteriores que no tienen nada que ver con el delito. No hay ningún fundamento penal para eso. Y ahora de lo que me entero es que el razonamiento que yo hago es que no le resulta con tráfico de influencia, no le resulta con fraude al fisco, y ahora de lo que me entero es que están buscando investigarme por el delito de aborto, yendo a incautar mi ficha médica, donde mi ginecóloga, para preguntarse si ahí hay algo por lo que eventualmente puedan desaforarme. Entonces, me pasa que siento que se cruza un límite, ¿no? Cuando hay una interferencia tal en la intimidad de cualquier persona. Y en este caso me parece que ese límite se ha pasado como con creces. Sí, diputada, en ese sentido, ¿usted se entera, sabía que la están investigando por eso? ¿Usted tenía el conocimiento de que estaba siendo investigada Yo por ni ese? siquiera tengo acceso a esa carpeta de ¿Se investigación. enteró por la prensa con la publicación de...? A mí me pasa que, y por eso y me quiero detener también, Sí. quizás podemos volver a este tema, no tengo ningún problema, pero me pasa también con lo brutal de la filtración. Porque esta es una investigación reservada, la del delito supuesto de aborto, como lo es el desafuero, que también es reservado. Pero en el caso del supuesto delito de aborto, solo la Fiscalía tiene acceso a esa carpeta. Ni siquiera yo, ni siquiera mi abogado tiene acceso a esa carpeta. Nadie tiene acceso a esos antecedentes. Y aún así, Ivo, 3 días antes de la fecha original de mi desafuero, se filtra mi ficha ginecológica, junto con filtrarse todos estos mensajes posteriores que no tienen nada que ver con un eventual delito de fraude al fisco. Entonces, ¿qué me queda de pensar a mí? Que más que una búsqueda de la verdad, una búsqueda de resolución del caso, lo que hay es una estrategia comunicacional que a mí no me queda más que pensar que es de parte de la Fiscalía por construir un clima político 3 días antes de la fecha original de mi desafuero. Y yo creo que eso no puede ser, porque se pone en cuestión, no solamente en mi caso me da mucha impotencia, sino que también se pone en cuestión el uso de las instituciones. O sea, si no vamos a resguardar el principio de objetividad de la Fiscalía, si no vamos a resguardar que las cosas de tribunales se resuelvan en tribunales y no por la prensa, que no se busque ganar un desafuero por la prensa, me parece que atenta como entre los principios mínimos democráticos. Y creo que eso está pasando en este momento, y esto me violenta mucho a nivel personal por el tipo de delito supuesto, como en el caso de aborto, pero también me violenta a nivel político, porque creo que no podemos dejar que estas cosas pasen. ¿Usted tiene una identificación en particular con usted por parte de la Fiscalía en el sentido de querer desaforarla bajo cualquier pretexto? No sé, Ivo, lo que sé es que yo leo la carpeta de desafuero, yo también soy abogada, y me parece que cualquier estudiante de Derecho de tercer año en adelante puede leer la carpeta de desafuero y ver que no hay absolutamente ningún antecedente jurídico que dé cuenta de un concierto previo mío con nadie, que dé cuenta de una facilitación de medios mía con nadie para cometer el delito. No hay ningún antecedente judicial, jurídico, que dé cuenta del delito de fraude al fisco. Entonces, lo que a mí me queda para pensar, que en el fondo se está buscando construir un caso de lo que sea para desaforarme, acompañado de una estrategia comunicacional muy dura, que incluye, entre otras cosas, la difusión de mis fichas ginecológicas y la incautación de fichas médicas en centros médicos, para lograr un buen resultado. Desde el Frente Amplio están empujando eso también, ¿cree usted o no? No lo sé. ¿No siente que hay una presión política también por terminar con esto, cortar el hilo en alguna parte y que usted pueda ser quizás la persona con la cual se comienza a despejar esta situación del caso Convenio? Oye, pues, espero que no. O sea, espero que la motivación de todos, que mi motivación sea... Yo estoy cansada, llevo 2 años en este proceso, 1 año y medio, no he dejado de trabajar en el territorio, pero ha sido emocionalmente muy duro. Y yo lo que espero es que el tema se resuelva. O sea, yo he puesto todo de mí para colaborar, he puesto todos los antecedentes, llevo 1 año y medio siendo investigada, y yo lo que espero es que la investigación se cierre, que se pongan los antecedentes sobre la mesa, pero que haya una, sobre todo, búsqueda por la verdad, no por culpar a alguien a cualquier costa, o inventando cualquier antecedente, o creando cualquier situación, sino que haya una búsqueda por la verdad.
Yo me he mantenido, de hecho, muy cauta, he sido muy prudente en emitir declaraciones porque he confiado en que el proceso avance, pero me parece que hoy día se han cometido excesos que no corresponden. Y que, de nuevo, no se trata solo de mí, se trata de que protejamos las instituciones que persiguen el delito en Chile y protejamos el buen actuar de los tribunales. Sí, diputada, quiero volver al punto de que estábamos hablando, de este nuevo delito por el cual está investigando la Fiscalía, que es el delito de aborto. La Fiscalía, si encuentra indicios, evidentemente usted lo sabe, abogada, tiene la obligación de investigar. Esto más allá, por supuesto, de que esto se llegue a concretar o no, y más allá de la postura que existe, su postura de que se despenalice el aborto en nuestro país. Hoy día es un delito, usted es una diputada de la República. Le quiero preguntar directamente si usted puede negar que ese hecho por el que se le está investigando haya ocurrido o no haya ocurrido. Yo perdona, Ivo, pero no te voy a responder esa pregunta, porque creo que yo ni siquiera tengo acceso, o sea, una, porque es parte de mi vida privada, y dos, porque ni siquiera tengo acceso a lo que está investigando la Fiscalía. No tengo idea de qué se me está acusando en concreto, qué antecedentes se tienen, no tengo idea de nada. Y la verdad me da temor. El proceso en general, como me da... ¿Sabes qué, Ivo? Me da hasta vergüenza que esto esté tan expuesto. Entonces, de verdad no te puedo responder esa pregunta. Perfecto. Y para finalizar, diputada, bueno, usted insiste en que no sabía los convenios, que para usted esto era una crisis comunicacional en un momento, se transformó en un problema político de proporciones, efectivamente. ¿Por qué, quiero una reflexión final de por qué mintió, diputada? ¿Por qué ha borrado mensajes? ¿Por qué sus versiones chocan con la evidencia de sus mensajes? ¿Por qué para usted se ha hecho más difícil también esta misma situación a raíz de las mismas intervenciones y lo que se ha ido conociendo, ya sea por filtraciones o por distintas declaraciones? A ver, en primer lugar, yo he dicho lo mismo desde un comienzo. Yo he reconocido desde un comienzo el error de mi primera declaración, cuando yo siempre se contrasta, ¿no? Esta primera declaración donde yo digo no tengo ningún conocimiento de la situación y los nuevos antecedentes que conocemos. Lo que se omite mucho del mundo de las comunicaciones es el reconocimiento que yo tempranamente hice de ese error. A la semana siguiente yo publico un video diciendo que ese fue un error. Hace más de un año que doy una entrevista diciendo que eso fue un error, que fue un error complejo, y aclaro que yo nunca tuve conocimiento del detalle operativo o financiero de lo que estábamos trabajando. Y es algo que yo continúo sosteniendo, Ivo, incluso después de la filtración de todos estos mensajes que creo reafirman lo que yo he señalado. Sus cuentas se abrieron, ¿no?, en la investigación. Mis cuentas bancarias se abrieron, se me levantó el secreto bancario, yo accedí a eso. Se me revisó mi teléfono celular, se me revisaron mis correos electrónicos, se revisó mi tráfico de llamadas. Ivo, sé que estamos terminando, pero incluso hay un informe de la PDI, te lo voy a leer, es muy cortito, que señala lo que yo siempre he dicho. Del análisis efectuado de las cuentas corrientes de Catalina Ilona Io Pérez Salinas, se determinó la inexistencia de abonos cuya procedencia corresponda a fondos fiscales de los convenios aprobados mediante las resoluciones 504, 576, 641. La misma Fiscalía, no tengo aquí la fecha, pero está en el último tomo de la carpeta de investigación, que curiosamente esto es lo único que no se filtra, ¿no? La misma PDI ha señalado que yo no recibí absolutamente ningún monto de los convenios, que ha sido lo que yo siempre he señalado. Yo nunca intervine, yo nunca me beneficié de ninguna manera de firmar los convenios. Y no hay absolutamente nada en la carpeta de investigación que dé cuenta de que yo hablé con alguien, ejercí algún tráfico de influencia o tuve algo que ver en un eventual fraude al fisco. Absolutamente nada. Lo que hay son mensajes horribles, muy posteriores a la comisión de los supuestos delitos, que son mensajes de administración de la crisis, que son equivocados, que son horribles, de los que me arrepiento, pero que no dan cuenta de la existencia de un fraude al fisco. Eso es lo que hay hoy día y por tanto hay una acusación infundada por parte de Fiscalía que revela a 3 días antes de la fecha original de mi desafuero toda la carpeta de investigación, incluyendo la eventual investigación por un delito de aborto del cual ni siquiera yo tengo acceso. Sí, lo último, diputada, después de todo esto que ha pasado, estos 2 años tortuosos, este periodo de investigación, la búsqueda de su desafuero, dejó su militancia en el Frente Amplio, este es un año electoral. ¿Usted va a ir por la reelección en el distrito de Antofagasta? Oye, es una decisión que tengo que tomar, Ivo, y que no he tomado aún. Y es una decisión que voy a tomar con la gente con la que trabajo y una decisión que voy a tomar también, espero, con la tranquilidad de que se haya resuelto esta situación. Hoy día estoy enfrentando el proceso del desafuero. La audiencia es durante el mes de febrero en la Corte de Apelaciones. Espero que sea pronto luego en la Corte Suprema, que seguramente va a ir a un proceso de apelación y con eso voy a ver a qué me voy a enfrentar. Y ahí me gustaría aclarar algo, Ivo, que mucha gente me ha preguntado o me han dicho,
o yo incluso lo leo en redes sociales, que la se fueren para que la investiguen y para que no tenga estos privilegios del fuero parlamentario. Y ahí me gustaría hacer una aclaración. A mí me llevan investigando 1 año y medio. Me han revisado completa, mi teléfono celular, mis comunicaciones, mis cuentas corrientes, absolutamente todo, mi ficha ginecológica, incluso como conversábamos recién. Yo no he tenido ningún privilegio a propósito del fuero parlamentario. El fuero parlamentario no impide investigar. Yo he sido investigada completamente durante 1 año y medio. Incluso la Fiscalía, si puede y quiere, podría formalizarme hoy día, incluso con fuero parlamentario. Lo que hace el fuero parlamentario es incidir en las medidas cautelares. Es, por ejemplo, en que yo no pueda salir del país o que se decrete una prisión preventiva, etc. Pero no es un impedimento para investigar. Por tanto, la Fiscalía, después de 1 año y medio de investigación, de que me ha investigado, no tiene absolutamente ningún antecedente en la carpeta que dé cuenta de la comisión de un delito, porque ese delito no existió, al menos por mi parte. Catalina Pérez, diputada independiente, ex Frente Amplio por la región de Antofagasta, muchísimas gracias por haber conversado el día de hoy con CNN Chile. No han sido momentos fáciles para usted, por eso le agradecemos también que nos haya dado esta entrevista exclusiva. Que esté muy bien. Tú también, Ivo, muchas gracias por la conversación.